Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Compañero. El maestro. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, asesor. Muy buenas tardes. Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta última sesión de la semana 4, correspondiente a la unidad 4, Semana de Integración de Saberes. Esta semana ya tenía como propósito final la integración de cada una de las fases que estábamos elaborando para la construcción de una web. Bien, el haber tenido que conllevar un proyecto social a través de módulo 23 era implementarlo a través de las tecnologías emergentes. Desde el inicio que tuvimos la oportunidad de conocernos, veíamos cada una de las importancias que tenían las herramientas tecnológicas para la resolución de un proyecto. Esto nos permitía realmente gestionar y llevar un proceso administrativo de una manera acorde. A su vez, el hecho de establecer correctamente las tecnologías emergentes en la resolución de un proyecto nos iba a permitir obtener los aprendizajes esperados para semana 4. Por ello, era de vital importancia el hecho de conocer y poder interactuar con cada una de las tecnologías emergentes. Veíamos desde semana 1 la importancia de la estructura acorde de un proyecto que estábamos elaborando con relación a la sociedad, con enfoque social. Cómo establecer un objetivo general, cómo debían estar estructurados los objetivos específicos y las metas. Cada una de las recomendaciones que tuvimos la oportunidad de leer en cada una de las fases que se establecieron eran con el fin de que pudieran mejorar las áreas de oportunidad que tenían para que con ellos cada semana que fuéramos llevando la información fuera de más calidad para poder llegar a la semana 4. Recordemos que el establecer la información de la misma forma como la estuvimos trabajando desde semana 1 sin corregirla, esto permea en la calificación final, dado que, por ejemplo, si establecemos en la fase final el objetivo general y sigue estando discordante, si establecemos los objetivos específicos sin estructura correcta, si establecemos las metas sin estructura correcta, realmente ustedes lo tienen que visualizar como si fueran los lectores de la página o las personas que están navegando dentro de su web. ¿Qué le estarían ustedes proponiendo? ¿Qué le estarían ustedes presentando al público objetivo? Recordemos que una de las importancias que tiene para un proyecto la construcción web es hacerlo de una magnitud más grande. Esto nos va a acercar a millones de personas, a millones de colaboradores que pueden tener el acceso a nuestro hipervínculo, a nuestra URL para poder visitar nuestro proyecto. A su vez, el hecho de presentarles información fidedigna, información de fuentes confiables, información que esté realmente bien estructurada, hará una presentación de un proyecto más con mayor cimentación. A su vez, vimos en semana 2 las etapas que era de organización, actividades, tareas y recursos, y lo que era su diagrama de flujo. ¿Cómo podríamos ver esta parte también de la división del trabajo? Dentro de las actividades, tareas y recursos, nosotros establecimos cada uno de los recursos que eran importantes para elaborar un proyecto. Recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos y los recursos financieros. Bien, veíamos parte de la importancia de los recursos financieros dentro de un proyecto. ¿Por qué? Porque al final, como nosotros hacemos una proyección de, valga la redundancia, del proyecto a una escala no mayor a 5 años, entonces tiene que estar acorde cada uno de los recursos y más el financiero para que puedan solventar todas las actividades y tareas que ustedes estaban implementando para el tiempo que estuvieran proponiendo de su proyecto.
A su vez, la división del trabajo nos presentaba la importancia de conocer cuáles eran cada uno de los perfiles que iban a estar involucrados dentro de nuestro proyecto. Realmente el conocer cada persona, cada colaborador, cada integrante de un grupo de trabajo nos iba a permitir conocer cuáles eran sus especialidades, cuáles iban a ser sus funciones, en qué tareas iban a participar, con qué fin, con el fin de poder tener un control óptimo de la estructura interna de nuestro propio proyecto. A su vez, llegamos a la etapa de dirección y control, donde estuvimos visualizando, estuvimos realizando lo que era la parte de actividades, tareas y recursos, pero ya con un enfoque en un diagrama de Gantt. Establecer tiempos de inicio, tiempos de finalización de cada una de las tareas, tiempo total de cada una de las actividades. Ya veríamos quién iba a ser el responsable de cada actividad y cada tarea, con el fin de poder conocer realmente quién iba a ser ese encargado de llevar a cabo cada una de las tareas y se pudiera presentar en el diagrama de Gantt. A su vez, vimos también la importancia del análisis de los escenarios, que esto, como les comentaba, viene dentro de la estructura financiera. El análisis de los escenarios nos presentan todos aquellos hipótesis de cada uno de los escenarios futuros improbables que puedan suceder o futuros inciertos, porque realmente el definir si puede pasar o no puede pasar, no lo podemos saber. Es como que el día de mañana yo diga, posiblemente me caiga, pero no podemos saber si realmente suceda. Pero ¿cuál va a ser la solución a ese problema? Realmente el buscar estrategias que me permitan poder solventar esa problemática, es decir, ¿qué pasaría si me caigo mañana? Entonces, ¿qué propondría? Que a lo mejor yo no tenga que caminar por ese lugar, que a lo mejor tenga que moverme hacia otro sitio. A su vez, las estrategias que yo tendría que implementar para poder salir de ese escenario. Y veíamos el escenario optimista, que en el escenario optimista era lo mejor que les podría pasar de cada una de sus fases. Por ejemplo, algunos implementaron en su fase de desarrollo el obtener los beneficios de la sociedad, el que hayan asistido el 100% de la sociedad a sus juntas vecinales, el que tengan todos los recursos para poder realizar su fase de desarrollo. Entonces, todo esto nos iba a permitir conocer realmente esos futuros hipotéticos. Una vez que tuviéramos nosotros ya establecido la etapa de planeación, organización, dirección y control, llegamos a la etapa de la semana de integración de saberes, que es la que estuvimos viendo la semana pasada. Le digo, perdón, la semana pasada y ahorita que estuvimos viendo en la clase del miércoles, de cómo establecer, cómo construir un proyecto. Y veíamos la importancia de la WWW, que era la World Wide Web, que a través de la creación de una telaraña de redes que actualmente es la más grande en todo el mundo, cómo a través de ella nosotros podemos encontrar millones de colaboradores. ¿Cómo? A través de información. ¿Por qué es vital la importancia de una construcción web y no de una landing page? Dentro del foro de dudas académicas veíamos ciertos recursos que les compartí para que ustedes pudieran observar cuál era la diferencia entre una landing page, cuál era la diferencia entre un blogspot y cuál es realmente una construcción web. Las construcciones web están más orientadas al aspecto de presentar información fidedigna. Las landing page, que son páginas planas o páginas de aterrizaje, como así se les denomina, son páginas tan planas que no contienen un menú o un submenú, solo contienen a veces ciertos botones dinámicos que nos permiten tener información que se les llama botones CTA. Esos botones CTA nos llevan a saber información para reflexionar, para conocer algún costo de algún paquete de promoción, para conocer más información, para tener un mayor acercamiento a la página real. Ustedes pueden visualizar que la mayor parte de las páginas web o las construcciones web tienen esas landing page o páginas de aterrizaje que traen sus promocionales, traen sus ofertas, lo maneja Mercado Libre, lo manejan las páginas institucionales, que son páginas de aterrizaje, como por ejemplo, las páginas institucionales cuando ustedes entran a la UNAM, tienen sus páginas de aterrizaje cuando les aparece una paginita y les dice los paquetes que hay con referencia a las carreras, cuántas carreras hay, cuántas maestrías tienen, cuántos doctorados, y hay un botón CTA que les va a permitir redireccionarlos a la página web o a la construcción real de la universidad.
En esta construcción ustedes ya van a ver un amplio menú de todos los servicios, de todas las rutas, de todo lo que contiene la UNAM. El propósito, su historia, su misión, su visión, sus valores, su código de ética, todo lo que ustedes quisieran saber sobre la escuela, lo pueden encontrar a través de una construcción web. Entonces, esa importancia de tener una construcción web nos permite un mayor acercamiento con la gente. A diferencia que las construcciones web nos van a permitir tal acercamiento que vamos a tener la oportunidad de estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin estar todo el día pegados a la computadora. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya tenemos un botón de contacto, como ya tenemos el medio para poder decirle a la gente, aquí está mi información, a través de aquí ustedes me pueden contactar, yo tendré la oportunidad de revisarlo, ya sea por WhatsApp, dependiendo cómo yo ponga el contacto, ya sea por a través de un formulario, ya sea a través de un correo electrónico, pero tendré la oportunidad de tener mayor acercamiento con las personas y que esas personas puedan estar dentro de mi sitio web. ¿Cuál es la importancia realmente que las personas entren a un sitio web? Que a mayor durabilidad tengan ellos dentro de la navegación, va a permitir tener un posicionamiento SEO dentro de Google. ¿Y qué es el posicionamiento SEO dentro de Google? El posicionamiento SEO es aquel posicionamiento que nos permite ver las primeras páginas que tienen como las más visitadas. Esto quiere decir que estas páginas son las que han tenido millones de visitas y que las consideran de acuerdo a su estructura, de acuerdo a la arquitectura de la información, de acuerdo a la arquitectura del diseño, que son las más visitadas y que tienen muchas personas que visualizan la información. ¿Por qué? Porque entonces tienen información acorde. Ustedes pueden ver una de las páginas más visitadas en todo el mundo y que es de una fuente no confiable y que muchas escuelas, tanto universidades como Prepa Línea SER, como también otras escuelas te dicen no la utilicen, es Wikipedia. Wikipedia es una fuente de información que cualquiera la puede modificar. Nosotros tenemos a la mano la información que realmente no sabemos si es del todo fidedigna, pero la problemática que tiene Wikipedia hacia otras herramientas que tienen fuentes de información es que Wikipedia ustedes a través del MC2 o a través también de su propia computadora le pueden modificar la información y falsear esa información precisamente. Entonces cuando la presentan se valida que no es real la información, por eso les comentan o les hacen la alusión de no utilizar lo que es Wikipedia. Entonces, otro de la importancia que tenemos, vamos a ver aquí, entonces Semana de Integración de Saberes. Esta es una página o una construcción web que yo les realicé para ustedes de la última semana para que pudieran ver a través de Google Sites cómo se pueden integrar elementos GIF, que es lo que yo les platicaba, que al final de todo nosotros tenemos esa creatividad de poder emplear los elementos. Nosotros entramos a Google, le ponemos la imagen, por ejemplo, graduados.gif o el elemento que ustedes consideren pertinente y le ponen nada más la extensión .gif y .gif se refiere a imágenes en movimiento. Hay .bmp, hay .png, hay .jpg. Cuando nosotros empleamos las imágenes con calidad JPG, una de esas imágenes, lo más recomendable, son de 2500 píxeles. Dice, un ancho de 2500 píxeles es ideal en la mayoría de los casos. ¿Por qué se busca un ancho de 2500 píxeles en una foto? Porque cuando nosotros hacemos el upload de información a la construcción web, esta foto no se va a pixelear. Recordemos que en tiempos antiguos, cuando comenzó a salir la tecnología de las cámaras, la primera cámara que sale serían cámaras VGA. Esas cámaras VGA que ni siquiera llegaban a píxeles, que actualmente ustedes hacen una comparativa de una foto con calidad VGA con una foto que ya tiene calidad pixelaje, calidad 1080p, van a ver la diferencia. Dentro de una imagen VGA, ustedes podrán ver la cantidad de cuadritos que es la que forma la imagen, que a eso le llamamos los PPI o los píxeles. Vamos a ver la cantidad de cuadros o monogramas que tenemos para la construcción de una fotografía y eso es lo que no se busca. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ampliar esa foto? Al ampliarla se distorsiona toda la información o se distorsiona la imagen. Por ello, es muy importante que cuando nosotros empleemos elementos de imágenes, verifiquemos que esté lo más visiblemente posible. No necesitas cambiar el tamaño de tus imágenes si tiene un ancho superior a los 2500 píxeles y cumple con nuestras
Otras especificaciones. Las imágenes de menos de 1500 píxeles de ancho pueden aparecer borrosas, que es lo que le comentaba. Hay imágenes de 250 por 250 píxeles, que son las muy cuadraditas. Entonces, esas cuando las amplían, automáticamente se ven borrosas. Entonces, otra parte importante que nosotros vemos dentro de la Semana de Integración de Saberes es el diseño web. Nosotros a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a la oportunidad de la mano, como lo que es Wix, como lo que es Webador, como lo que es Jimdo, como lo es Google Sites, nos permiten crear o hacer una simulación de una construcción web. Porque bien sabemos nosotros que antes de que existieran estas tecnologías, teníamos que aplicar códigos de información a través de programación y era muy difícil realizarlo. Realmente para poder hacer este menú, teníamos que aplicar códigos de MS2 con muchas frases y que era tan complicado realizarlas que de repente uno decía, no puedo porque no soy programador, porque no tengo los conocimientos de programación. Y había que realmente entrar a investigar, buscar tutoriales y salía o no salía, o salía mal, o salía chueco. Entonces, a la necesidad de las personas que no tenían esa capacidad o no tenemos la capacidad de programar, surge la necesidad de tener la tecnología en nuestras manos para hacernos más fácil el trabajo. Entonces, se crean ciertas tecnologías que nos van a permitir o nos permiten actualmente hacer una construcción web. Nos presentan plantillas. Por ejemplo, Google Sites no tiene muchas plantillas. Es muy limitada en sus plantillas. Por ejemplo, una de las plataformas con un mayor número de plantillas que nos permiten crear diseños es Wix. Wix tiene muchísimas plantillas que permiten hacer diferentes diseños. Ahora, en comparación entre la facilidad que tiene Google Sites y la facilidad que tiene Wix, es más complicado el uso de Wix, el crear un menú, el crear un submenú. Hay que tener mucho ojo para poder hacer, o mucha creatividad para poder diseñar esos menús dentro de Wix. Entonces hay que meterse un poquito más de lleno para poder realizarlos. A diferencia de Google Sites, que ya nos proporciona toda la tabla de herramientas en el lado derecho y nosotros solamente es ir vaciando la información. Porque muy claro te dice duplicar página, podemos duplicar una página, podemos crear una subpágina, que a eso le vamos a denominar un submenú. Entonces, todo esto llega a una parte que se llama arquitectura del diseño. Y la arquitectura del diseño, ¿para qué nos sirve? Es como la fachada de su casa. Realmente cuando ustedes tienen esa ilusión de construir una casa, lo primero que piensan es, ¿cómo va a ser mi fachada? O sea, ¿cómo va a ser la parte de enfrente? Hagan de cuenta que es la arquitectura del diseño de una construcción web es lo mismo, es cómo va a ser la portada de mi proyecto, cómo va a ser la portada o mi carta de presentación. Recordemos que nosotros, por ejemplo, cuando hicimos una fachada, a lo mejor le quiero poner losetas, que sea de mármol, que tenga una bonita puerta, ya sea de herrería, de aluminio, como ustedes la visualizan, pero eso es precisamente visualizamos lo que queremos realizar, qué colores va a tener, qué colores le vamos a aplicar, cuánto de altura, es lo mismo, cuánto de ancho le vamos a poner a la información, qué información le voy a poner, cómo la voy a estructurar, qué elementos le voy a adjuntar para que se vea creativo, para que se vea llamativo, porque al final la construcción web lo que nos va a permitir es llamar la atención de las personas que estén navegando dentro del sitio. Entonces, Internet es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado al mundo. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web. Cada página o sitio web debe contar con un diseño pensando en el usuario para comunicar. Esto quiere decir que nosotros tenemos que pensar realmente qué es lo que estamos transmitiendo a través de los colores, a través de las imágenes, a través del menú. ¿Qué es lo que yo le quiero transmitir a la persona que va a estar del otro lado visualizándola? Recordemos que un menú que contenga más de 7 elementos se vuelve un poco distorsionante porque entonces deja de ser acorde o creativo. Entonces, esa parte del menú siempre nos dice, para crear un menú debe de tener un menú y un submenú, porque los elementos que debe de contener un menú no deben de ser mayor a 5 elementos. Dentro de esos 5 elementos debe de haber submenús que nos permitan navegar dentro del sitio. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que las personas que estén navegando dentro de la construcción web puedan
estar buscando la información, interactúen con los botones dinámicos, interactúen con todos los hipervínculos y con todos los elementos que ustedes están proponiendo. Otra de las partes importantes que estuvimos viendo que les platicaba al inicio era la planeación, organización, integración, dirección y control. Y esto les comentaba yo al principio, en la primera semana, que muchos autores o algunos de los autores igual proponen esta etapa, la integración, que para ellos los consideran muy importante es con quién se hace y con qué se hace. O sea, con quién, o sea, qué personal y con qué recursos. Todo esto nos lleva a un proceso mecánico de saber qué tipos de planificación son los que yo debo de utilizar para resolver un proyecto. Tenemos la planificación normativa tradicional, la planificación situacional, la planeación operacional. La planeación operacional es aquella planeación que se realiza dentro de la organización. Es cuando nosotros ponemos en marcha ya el proyecto. La que nosotros nos enfocamos arduamente cuando realizamos un proyecto es la planeación estratégica, porque esta planeación estratégica nos permite precisamente elaborar acciones que permitan tener cualquier solución a cualquier evento o eventualidad que pueda pasar dentro del proyecto a través de diferentes tipos de herramientas. Dice, una página web es básicamente la tarjeta de presentación digital de una empresa, organización o personas. Asimismo, es la manera de comunicar las ideas, pensamientos, conocimientos, informaciones o teorías. Esta información se puede transmitir por medio de textos, imágenes, videos o la combinación de los formatos mencionados. ¿Por qué ustedes pueden ver que muchas de las páginas contienen elementos multimedia? ¿Con qué fin creen ustedes que tienen esta noción de crear elementos multimedia? Porque va a haber personas que son kinestésicas, otras que son visuales, otras que son auditivas, aprenden de diferentes maneras. Entonces, la construcción precisamente es como construir conocimientos y es poder redireccionarlos. Que va a haber personas que les guste más ver videos y que diga, vamos a leer, pero no me gusta leer, y veo un videito y le doy clic y me pongo a ver el video y lo estoy viendo y lo estoy escuchando al mismo tiempo. Entonces yo aprendo de otra manera. Hay personas que les gusta más la lectura, que de repente ven esos videos y dicen, no lo voy a ver, pero voy a ver lo que dice, voy a leer lo que dice, voy a leer de lo que trata porque aprenden leyendo. Entonces todas esas áreas de oportunidad nos sirven precisamente para tener una buena construcción web. Además, se deben de seguir ciertos estándares para poder crear una de ellas. Por ejemplo, la World Wide Web, y de igual manera también se necesita tener una conexión a Internet para poder accesar ya sea por un dispositivo móvil o un ordenador, que esto también viene de la arquitectura del diseño. Recordemos que, por ejemplo, cuando crean las plataformas de creación de contenidos, que son las de creaciones web, estas se pueden visualizar tanto en tabletas como en teléfonos celulares, y la información no se debe distorsionar. Deberíamos tener la oportunidad de poder ver el menú y poder tener todos los elementos. Antes lo que sucedía era que cuando las primeras versiones que salían o las versiones de subdesarrollo de las tecnologías emergentes, decía versión para móvil, pero no podía uno ver la versión como debería de ser. Pero cuando nos desplazábamos hasta muy abajo en un hipervínculo en azul, nos decía ver en versión escritorio y le dábamos clic y ya nos dejaba ver, pero nos trasladaba de la versión móvil a la URL correcta, pero entonces no podíamos interactuar con información. Actualmente ya los dispositivos nos permiten ver esta información porque avanzan. Hay un desarrollo y un avance de la tecnología continuamente. Entonces, ¿qué comprende las siguientes etapas? La creación o el diseño de una web, el modelado del usuario. Se definen los usuarios según el patrón de conducta, se definen los objetivos y necesidades reales extraídas de la audiencia objetivo, para quién se diseña, o sea, para quién lo estamos elaborando, qué espera encontrar. Aquí era lo que les comentaba o les decía las instrucciones de la plataforma, qué es lo que espera encontrar, cuál es la información que ustedes consideran relevante para mostrarle a su público objetivo, porque a partir de ello es que ellos van a decir, me interesa su proyecto o no me interesa. Diseño conceptual. Se define el esquema de organización, funcionamiento y navegación del sitio. La arquitectura de la información, los sistemas de clasificación de los contenidos, que a esto nos referíamos en la parte de la jerarquía que viene en el diseño visual y definición del estilo.
Se define la composición de cada elemento informativo, aspecto y comportamiento de los elementos de interacción, multimedia, el modo de lectura visual, que aquí es muy importante la tipografía de letra que nosotros implementemos para que el usuario pueda leer. Recordemos que veíamos en la sesión pasada que vamos a tener personas que tengan discapacidad visual y tenemos que emplear letras acordes, tamaño de letras acordes, colores de letras acordes que no provoquen ese cansancio visual. Como por ejemplo, a veces el tener fondos negros con letras blancas a veces también puede provocar cansancio visual. Sin embargo, también dentro de los colores del diseño visual, un color negro es un color neutro, un color atractivo. A veces también empresas también lo utilizan de alguna manera, de una forma creativa para poder llegar a sus clientes. Y tenemos el diseño de contenidos, que esto debe de ser conciso, preciso y estructurado en la redacción, seguir una estructura piramidal y permitir su fácil exploración, porque al final nosotros lo que tenemos que realizar es una exploración que sea de la manera más ágil y que tengamos la oportunidad de tener diferentes herramientas para el lector y que con ellos digan, ah, no, mira, está padre, está bien, bien claro lo que está proponiendo. Entonces, también tenemos que fijar que de alguna parte de la información tenga que estar estructurada para que la gente lo entienda en un solo sentimiento, que al leerlo diga, ya sé de qué trata. Por eso, el título de un proyecto, cuando se vuelve tan detonador, a veces también es necesario que conozcan que ya saben de qué se trata el proyecto. ¿Sí? Y tú cuidas el agua, entonces yo ya sé que cuando yo digo esa pregunta detonadora, sé que un proyecto va a decir a lo mejor sobre escasez de agua, sobre métodos de cuidado de agua, sobre qué vamos a hacer con el agua o de la importancia del cuidado, todo esto, ¿no? Entonces, los elementos que debe de contener una página web, que veíamos también en la sesión pasada, es nombre del dominio, que eso nos proporciona la tecnología emergente, diseño fácil de navegar, que eso es la estructura que nosotros creamos a través de la arquitectura del diseño. ¿Cómo vamos a implementarlo? Hay personas que implementan el menú de la manera horizontal, de la manera vertical, en la manera superior, en la manera de abajo, como de acuerdo a su creatividad. Páginas internas, o sea, por ejemplo, tener hipervínculos que permitan redireccionarlos a otras fuentes de información relacionadas al tema que estamos explicando. Logotipo, que eso es el que aplicamos nosotros de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos un logotipo que es su generación de ustedes, generación 26. Entonces, nosotros creamos un logotipo para nuestro propio proyecto, ¿no? El menú, que es el que nosotros podemos ver en la parte superior, un menú funcional, un menú que trae submenús que nos permite estar o interactuar dentro de la navegación. Textos persuasivos, eso quiere decir textos que nos permitan ponernos a pensar, imágenes complementarias, que son las imágenes destacadas que debemos amenizar, debe tener una bonita armonía entre las imágenes y el texto que nosotros estemos relacionando. Datos de contacto, botones de redes sociales. ¿Esto por qué? Porque en la actualidad, como bien ustedes mencionaban dentro del foro de clase de la semana 3, las tecnologías emergentes entre lo que son las redes sociales son las más importantes en la actualidad. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, pero las más importantes actuales que son las más visitadas es Facebook y WhatsApp. Ahorita una de las redes sociales que se utiliza también con mucha frecuencia es TikTok, que también ahorita a través de TikTok ya pueden hacer promocionales de sus proyectos, de sus empresas, de lo que ustedes vendan y que llegamos a millones de gentes. ¿Cómo? A través del hashtag. Hashtag algo, hashtag venta, hashtag viral. Entonces, millones de gentes nos permiten visualizar lo que estamos nosotros subiendo al sistema. Formularios de contacto, llamadas a la acción. Las llamadas a la acción es cuando nosotros tenemos aquel botoncito que nos redirecciona automáticamente a un número telefónico. Esto es cuando nosotros queremos que el colaborador nos llame y nos diga, ¿sabes que estoy interesado en el proyecto? ¿Puedo participar? Y todo lo van a hacer a través de un call center. Pero cuando no, lo podemos hacer a través de redes sociales o a través de contacto o informativos. Mapa de ubicación. El mapa de ubicación, esto es con el fin de que conozcan dónde están físicamente ustedes posicionados, dónde se está realizando el proyecto. Las páginas complementarias, que son todo aquello que nos apoyen. Las páginas complementarias vienen distribuidas dentro del Blogspot. Esos Blogspots
que ustedes pueden ver y la landing page nos permiten subir información que no es relevante o temas relevantes al proyecto. El Blogspot, que es un método muy funcional dentro de las construcciones web, que viene incluidas dentro de las construcciones web, nos permiten interactuar con la gente. En el Blogspot nosotros podemos poner un tema X y que la gente empiece a participar y empieza a haber una interacción entre las personas del proyecto con las personas que están en la sociedad. Preguntas y respuestas, pueden hacer collage de imágenes, todo, presentar su diagrama de Gantt, presentar otras informaciones que no contengan parte del proyecto, pero sí que estén relacionadas a. Se acabaron los primeros 30 minutitos, me voy a desconectar de la sesión y nos reconectamos, por favor.